Bien, 5:15. Conversamos ahora con Leonardo Buniac, a quien le damos la bienvenida. Bueno, varios temas. Por supuesto, el asunto de la producción petrolera, el impacto de la pandemia sobre nuestra economía nacional y el mundo. En fin, todo lo que es el contexto en el cual nos estamos moviendo en este momento. Cómo estamos en materia de producción y cómo vamos a estar. Bienvenido, Leonardo. Buenas Gracias por tardes, atendernos. Vladimir. Buenas tardes, Vladimir. Un saludo a todos por radio escucha, que son cientos de miles, millones, etcétera. ¿Cómo está todo? Bien, aquí vamos, vale. Gracias por atendernos. Bueno, con el Bien, mayor gusto. Leonardo, vamos a hablar del panorama, sobre todo el panorama petrolero en este momento, el nivel de producción, cómo vamos a estar en el futuro. También, bueno, digamos el panorama en cuanto a nuestro Producto Interno Bruto para este año, en fin. Sí. Mira, yo creo que lo primero para ponernos en contexto, Vladimir, que vale la pena mencionar es de alguna manera cómo COVID-19 recibe a la economía global, Ujú, recibe a América Latina, recibe a claro, Venezuela. Porque la realidad es que en diciembre del año pasado todos estábamos haciendo grandes apuestas y teníamos hasta eslogan de lo que sería el año 2020. Y hablamos de Visión 2020, y habían unas apuestas magníficas. Y la economía mundial ha apostado un crecimiento de 3%, América Latina ha apostado un crecimiento de 2,5%, después de ese año consecutivo de desaceleración. Inclusive la economía venezolana, que venía contraída en 35 puntos en el año 2019, bueno, ha arrojado un crecimiento negativo para este año del Fondo Monetario, pero no tan negativo como el año 2019, una contracción aproximada más o menos alrededor de un 10%, y con una virtual desaceleración de la tasa de inflación, proyectada más o menos 4.500%, la mitad de lo que el Banco Central publicó en diciembre de 2019, que fue casi 9.000 y pico por ciento de inflación, y por supuesto muy por debajo del 4 millones por ciento que conocimos en el año 2018, que fue el año propio de la hiperinflación en Venezuela. Sin embargo, todo eso cambió. Y cambió radicalmente porque obviamente aparece el COVID-19, obviamente esto dispara los niveles de confinamiento, aislamiento ujú, social y cuarentena que conocemos, y lo que hemos aprendido de todo esto es que en la medida que tú confinas la economía para suprimir, ¿verdad?, a COVID-19, en esa medida tú tienes que estar consciente que la economía queda cerrada, las empresas no producen, no venden, no cobran, no le pagan a proveedores y en muchos casos no le pagan al sistema bancario. Es decir, que lo que te viene después de esto es un proceso muy fuerte de contracción en el nivel de actividad económica. ¿Por qué te comento esto? Porque en todas partes del mundo, desde Estados Unidos, Europa, los principales países desarrollados del planeta, y ahí de para abajo América Latina y ahora Venezuela, todos estos países han estado de alguna manera conscientes de que el confinamiento, la cuarentena supone una contracción en el nivel de actividad económica muy fuerte. Por lo tanto, los gobiernos se ven obligados y están obligados a arbitrar, a formular planes muy concretos, ¿verdad?, de políticas anticíclicas para poder atenuar los efectos recesivos de la contracción económica. Esto visto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un plan de estímulos fiscales de casi 3 trillones de dólares que se aprobó ujú. para de alguna manera sacar de la contracción una economía que cayó casi 22 puntos en el segundo trimestre del año 2020, el caso de Estados Unidos, y que proyecta una contracción de 8 puntos este año. Pero obviamente ahorita en agosto se discute otro plan de estímulos fiscales porque el objetivo es evitar una nueva recesión como igual está ocurriendo exactamente en Europa. Chile, para estar más cerca de nosotros, acaba de recibir un préstamo de 23.500 millones de dólares, Imagínate. con todo y que Chile es una economía diversificada, una economía exportadora, pero que ha visto caer el valor de exportación, por ejemplo, del cobre, a más de la mitad de su precio. Así que entonces todos los países, de alguna manera, están muy impactados por COVID-19 y la gran pregunta es cómo COVID recibe a Venezuela. Porque el gran tema es que Venezuela, como tú bien sabes, es una economía monoproductora, monoexportadora y monodependiente de la actividad petrolera. O sea, si me permite alguna frase tipo comercial noticiosa, yo Ujú. diría que de alguna manera Venezuela, sin ningún tipo de blindaje, hoy está enfrentando una verdadera tormenta perfecta. ¿Y cuál es la tormenta perfecta? Una caída vertiginosa en los precios del petróleo, que en principio lo vimos en el mes de abril, pero que estuvo acompañada con una caída vertiginosa en los niveles de producción petrolera, lo cual hace que el ingreso fiscal petrolero esté en su nivel histórico más bajo que hemos conocido nosotros desde el año, por ejemplo, 1934, que tengo algunas cifras por allí investigadas y anotadas. ¿Y de qué estamos hablando?
que en el año 2012, Vladimir, tú recibiste ingresos petroleros, porque te puedo poner otro ejemplo, pero ese específico es muy bueno, por 92.000 millones de dólares. Este año vas a recibir con mucho esfuerzo 2.000 millones 90.000 menos. en todo el año. Imagínate. Exactamente. 90.000 menos. O sea, 2.000 millones. 90.000 millones menos. Imagínate tú lo que significa eso en términos de riqueza y en términos de capacidad de exportación, de honrar obligaciones, etcétera. ¿Producto de qué? Básicamente lo acabas tú de comentar, la producción de petróleo de Venezuela, cifras oficiales del gobierno enviadas a la OPEP, cerró en 399.000 barriles diarios, su nivel histórico más bajo en los últimos 60 años podría ser, pero la fuente secundaria OPEP dice que es un poco más bajo, son 356.000 barriles, la diferencia realmente es marginal y no importa. Lo cierto es, Vladimir, que hoy la producción de Venezuela se compara solamente con Gabón. Gabón es un miembro de la OPEP, que es el país más pequeño en producción petrolera, ya no superó Ecuador, y por supuesto Colombia, que no es miembro de la OPEP, hoy produce casi 3 veces la producción de Venezuela. Entonces, bueno, tienes una situación sumamente complicada, porque ha llegado a tu nivel histórico más bajo. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro recibe la producción en 2,4 millones de barriles diarios, Hugo Chávez la recibió en 3,5 millones de barriles diarios, y ahora compárate con lo que hoy tienes. Estás produciendo más o menos lo que producías en el año 1934. Imagínate. Entonces, estamos hablando, y per cápita estás en 1927. Aquí las estadísticas, Vladimir, son muy odiosas. Son odiosas, son muy antipáticas, porque tú sabes que muy bien hemos sido acusados internacionalmente de ser una economía extractiva, una economía dependiente, una economía rentista, pero éramos una economía petrolera, es una potencia petrolera. Ya hoy es muy odioso decir que Venezuela dejó de ser una economía petrolera, porque ya Venezuela no es capaz de contribuir a la oferta mundial de petróleo en términos de impacto, como en un pasado sí lo hizo. Por cierto, que estaba viendo por allí, Leonardo, cifras sobre la producción petrolera en Surinam y y la de Guyana, que nos han superado también. ¿Eso es cierto? Yo te ruego no hablar de eso porque me va a dar mucha más rabia. Por eso creo que este tipo de análisis son muy odiosos, Vladimir, muy antipáticos, porque resulta que este año, pre-COVID-19, Guyana iba a crecer 87% de su Producto Interno Bruto. Producto de COVID ahora no va a crecer 87, va a crecer 55. Bueno, imagínate, tú sigue siendo muchísimo. Sigue siendo muchísimo, y esto es producto de que se convirtió Guyana y en parte Surinam en una potencia petrolera de Sudamérica. Eso es correcto. Y los campos de explotación tienen que, por cierto, donde está la Guyana Esequiba nuestra, ahí son los campos de explotación. Hoy se convierte ya Guyana oficialmente en una de las potencias petroleras del planeta, generando ingresos tan extraordinarios que el PIB sin COVID iba a llegar al 87%, con COVID va a llegar a 50%. Y una pregunta este año. El país de mayor crecimiento, lo que sepa, de todo el planeta. Una pregunta, y eso es en parte de nuestro territorio, que estamos en el territorio en reclamación, ¿verdad? Exactamente, eso es lo que te estoy comentando, que esto es explotación de crudo en costa afuera, offshore, y estamos hablando exactamente que está en el norte, en el noreste de Venezuela, exactamente una muy buena parte en la región de la Guayana Esequiba. Imagínate, bueno. Y por supuesto que todos estos reclamos territoriales siempre van a oler a petróleo, ¿no? Definitivamente, como en muchas partes del mundo. El problema es que pareciera que Venezuela, y ahí sí no tengo mucha opinión al respecto porque no conozco con profundidad, y probablemente siento que ha abandonado de alguna manera este reclamo, que por cierto es muy legítimo para nosotros. El gran punto está, Vladimir, es que ya dejamos de ser una economía petrolera, no somos una economía industrial. Nosotros teníamos 12.000 empresas, como tú bien sabes, 12.000 grandes empresas industriales y manufactureras hace más o menos unos 18 años. Hoy quedan, ayer veía las estadísticas exactas de la encuesta de desarrollo industrial de Conindustria, estamos hablando de unas 2.400 empresas, pero lo más grave de la película, que es lo que me impresionaba mucho más del estudio, es que esas 2.400 empresas están operando a un 18% de su capacidad instalada.
porque entonces enfrentan otro tipo de problemas, como la falta de electricidad, la falta de combustible, problemas de transporte de materias primas o de empleados, problemas de agua potable y un sistema que tiene que ver con la logística propia del negocio, problemas de encadenamiento de los sectores que están interconectados y por supuesto COVID-19 se incorpora por supuesto a impactar con el tema del confinamiento. Así que entonces en la medida que tú quieras suprimir, vamos a llamarlo así, suprimir a COVID-19, en ese momento tú tienes que estar consciente que deberás encerrar la economía, deberás confinarla, pero también deberás estar consciente que vas a generar un nivel de profundización de la recesión económica que debes atenuar con políticas anticíclicas, eso significa recursos económicos, para poder definitivamente atenuar los impactos de la contracción económica. El problema de Venezuela, Vladimir, ahorita, es que frente a la caída vertiginosa del ingreso petrolero, hoy producto básicamente de la caída, el declive en los niveles de producción de petróleo, bueno, básicamente ahora obliga al gobierno, que es lo que es más lamentable de esta película, a reiniciar lo que se llama el ciclo hiperinflacionario. ¿Por qué te lo comento? Porque el ciclo hiperinflacionario fue de alguna manera fracturado en el año 2019 con una contención fiscal muy fuerte que hizo el gobierno para producir una desaceleración de la tasa de inflación y bajar las presiones en el mercado cambiario. Bueno, a partir de COVID-19, el gobierno, para poder entregar estímulos fiscales a la gente, de alguna manera pagar los subsidios y aumentar los sueldos y entregar bolívares para de alguna manera estimular el gasto y el consumo privado en Venezuela, se ha visto obligado a regresar al expediente, y lo voy a decir de esta manera, al triste expediente de la monetización del gasto fiscal. Es decir, volvió el Banco Central a entregar grandes cantidades de dinero, lo cual ha hecho ahora que el ciclo hiperinflacionario, que había cedido espacio, vuelva a regresar. Bueno, imagínate y tú. Entonces, tenemos el 2020 con una contención económica que ya no va a ser 10%, posiblemente 20, 25 puntos de caída adicionales a lo que tenemos acumulado de 70 puntos en los últimos 6 años, y esto es geométrico, y por supuesto acompañado ahora con una espiral de carácter hiperinflacionaria que está generada básicamente porque el Banco Central es quien hoy está financiando el gasto público, porque el ingreso fiscal petrolero definitivamente no aporta absolutamente nada. Leonardo, la gasolina, ¿verdad? No podemos irnos sin hablar de la gasolina. ¿Cómo estamos en este momento en cuanto a gasolina? He vuelto a ver colas, sobre todo en las bombas de bajo costo, ¿no? Sí, claro, la gasolina subsidiada ya comienza a presentar problemas en todas partes del país, inclusive en Caracas ya comienza a tener problemas, en el interior ya vuelve a ser la misma desgracia que conocimos antes, y básicamente eso tiene que ver con el hecho de que no han llegado nuevos tanqueros a Venezuela y comienza ya a escasear la gasolina que fue importada hace exactamente casi 2 meses. Y el tema aquí mucho más importante es cómo vas a hacer, porque un poco el gobierno había prometido que importadores del sector privado de la economía traerían la gasolina a Venezuela, y todo, bueno, y es una suerte de distribución, como ocurre en todas partes del mundo, que la gasolina la vende el sector privado. ¿Ok? Y hay unos esquemas de subsidio en algunos casos, y en otros casos, por supuesto, hay esquemas de transferencia, de comisiones, de pago, etcétera. Hay una regla de juego para operar. Todavía, Vladimir, en Venezuela, un expendedor de combustible no conoce las reglas de juego. O sea, él está vendiendo combustible que le entregó el gobierno, que le envía una gandola, pero él no sabe, él simplemente... Sí, mañana le pueden decir que entregue la bomba, como pasó en estos días. No, y él sencillamente vende la gasolina, porque tú conversas con ellos y te lo dicen, yo vendo la gasolina, ya sea subsidiada o sea 0.50 el litro, dólares, y sencillamente él recoge el dinero, la Guardia Nacional lo cuida, lo protege, lo llevan al banco, pero él todavía no le ha entregado, no le ha pagado a PDVSA, porque no conoce las reglas de cuánto le queda de comisión, si es que hay una comisión por venta, etcétera. En fin, el punto es que la gasolina va a comenzar a escasear en la medida en que los tanqueros no lleguen, porque todavía el tema interno de Venezuela, que tiene que ver con el potencial refinador, no se ha resuelto ni en el Palito y tampoco en Cardón. Y los riesgos operacionales, que están vinculados obviamente con los fallos técnicos en recursos humanos o vinculados con fallos en el control interno para la producción de combustible, o sencillamente la no operatividad del parque refinador, te lleva a que no tengas capacidad para satisfacer al mercado interno. Por supuesto, se te complica más la película, porque la capacidad para importar, Vladimir, viene dada por tu capacidad para exportar. Es decir, tú no puedes comprar nada en el exterior si tú no exportas para traer la divisa. Entonces, en la medida en que se te deprime la capacidad de exportar, te afecta la capacidad para importar no solamente gasolina,
para importar los alimentos que utiliza, que mete en las cajas CLAP. Así que entonces el panorama es sumamente complicado para Venezuela. Hoy el gobierno está prácticamente atado de manos, no tiene capacidad ni recursos para administrar políticas anticíclicas para poder atenuar el impacto de la recesión económica y por supuesto todo esto, como tú bien sabes, en medio de una confrontación política que impide avanzar hacia una solución de corto plazo. Finalmente, me gustaría tu opinión sobre este hackeo que hubo de cuentas con la idea de cometer fraude incluso con criptomonedas, etcétera. Bueno, mira, aquí ha ocurrido algo realmente, no es mi materia, pero obviamente uno, por el tema del mercado de criptomonedas y los mercados financieros, se muestra rápidamente interesado, pero esto es muy interesante porque varios millones de cuentas de celebridades del mundo, especialmente muy ricos y millonarios, fueron hackeadas el día de ayer. Pero el hackeo no fue directamente a la cuenta de Vladimir Villegas, esto es lo interesante. No fue que te descubrieron el pago, porque los algoritmos que identifican, que adivinan tu clave, hoy están siendo poco, digamos, efectivos, porque de alguna manera Twitter lo que ha hecho es protegerse, y en la medida que un algoritmo intenta averiguar tu clave y lo intenta varias veces, se bloquea la cuenta automáticamente. Entonces no fue esa la razón. Bill Gates fue hackeado. El problema es que no le hackearon su cuenta directamente con su password. El tema es que parece que el hackeo fue directamente a los servidores de Twitter. Eso es lo más impresionante. Un hackeo directo al servidor de Twitter, lograron infiltrar las cuentas de varios millones de celebridades que enviaron unos mensajes por Twitter después a una cantidad de gente diciéndole, estamos dispuestos, yo en caso de Bill Gates, yo estoy dispuesto a darte $2 por cada dólar que tú me regales a mí. Muchos incautos cayeron y hay varios millones de dólares que fueron definitivamente birlados. Así es, en el mercado de criptomonedas. Esta es una de las cosas graves porque el riesgo tecnológico es un riesgo de naturaleza evitable pero impredecible. Es un riesgo de carácter operativo y hoy está presente en el mundo. Así que hay que tener muchísimo cuidado. En este momento particular, Twitter tomó una decisión básicamente que es hacer un blackout de las cuentas de las celebridades. Todo aquel que tiene cuentas de Twitter verificadas con los tildes azules, esas cuentas están bloqueadas para evitar que el fraude continúe, y en este momento hay una especie de blackout a nivel de Twitter, a nivel mundial, especialmente en estas grandes cuentas que son los influencers, ¿no?, del mercado de información en Twitter. Bueno, te agradezco mucho, Leonardo Buniac. Bueno, hablamos pronto nuevamente. Te agradezco Seguro. muchísimo. Cariño. Bien, Leonardo Buniac, muchas gracias. Hacemos la pausa y ya venimos.